Bueno, pues tienen ya las mentes abiertas como paracaídas, siguiendo las recomendaciones de Einstein. Pues fenomenal, porque así abrimos este taller de ciencia en el que vamos a hablar de unos temas muy interesantes con Luis Quevedo. Ya verán. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú siempre con la mente abierta, ¿eh? Como paracaídas. Faltaría más, eso que no falte, efectivamente. Oye, para mentes abiertas, la primera noticia de la que vamos a hablar hoy es ese decodificador, que nos suena a ciencia ficción, ¿eh? Lo es, por suerte todavía lo es un poquito, pero es cierto que se han marcado una cosa que mediáticamente llama muchísimo la atención, ¿no? Esto de leer, van a leer tus pensamientos, lo quieras o no, ¿no? La verdad es que es muy chulo, como el trabajo científico está muy bien y es muy innovador, y encima usan no una, sino dos tecnologías que están en boca de todos, o en oído de todos, debería decir, para ser más estricto. Y es que, además de los típicos escáneres cerebrales, ahora entramos en el detalle, pero para leer qué está pasando en ese cerebro, introducen los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, lo que está detrás de ChatGPT, que ahora se ha hecho tan famoso, y no podría faltar los podcasts, por supuesto. De esa mezcla sale esta nueva manera de examinar el cerebro. Pero ha habido otras técnicas, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, parece. Sí, o sea, es cierto que el uso de escáneres cerebrales, sobre todo fMRIs, ¿no?, los funcionales, se llevan unos cuantos años intentando, pero la mayoría de intentos que ya parecían ciencia ficción en su momento hacían algo parecido a leerte los labios. Es decir, lo que hacían era mirar en tu cerebro qué actividad hay en la corteza motora que tiene que mover tus labios. Entonces, claro, literalmente te están leyendo de manera indirecta los labios, ¿no? ¿Qué quieres tú mover y, por tanto, qué palabra debes poder pronunciar? Eso es... Pues es costoso, es complicado y es inexacto, porque la pronunciación pues no era perfecta, no encajaba muy bien. ¿Cuál es la novedad con esta gente? La novedad es que esta gente va directamente a los pensamientos, a cómo está procesando la información, digamos, semántica, el significado, tu cerebro. Entonces, lo que han hecho básicamente es, ponían a pacientes dentro del escáner en forma de donut tremendo, ¿no?, con el casco, para ver qué funciona, qué zonas del cerebro están más activas y en qué patrones, mientras les hacían escuchar, aquí entra el podcast, un podcast como no, por lo menos una hora de podcast. Claro, ¿cuál es la gracia? La gracia es que ellos tienen ese vídeo, digamos, de cómo se activa el cerebro y saben el guión de palabras que tiene el podcast. Entonces, lo cruzan y al añadirle la tecnología que está detrás de, por ejemplo, ChatGPT y otros LLMs, como se llaman, lo que consigue es que haya una interpretación de significado, no solo de palabras, sino de significado. Imagínate el triángulo, ¿eh? Los ChatGPTs de la vida, las imágenes y conocer ese texto. De esa manera lo que han creado es una especie de plantilla de cómo tu cerebro reacciona a un texto conocido. ¿Y qué funciona mejor? Creo que todavía no recomendaría que compraras ninguno de los cascos de leer el pensamiento, propio o ajenos, porque la cosa está muy verde. Es cierto que los resultados en este caso son muy sorprendentes. No solo porque han hecho, como en otras ocasiones, ¿no?, cuando hacían esto de leer los labios, el input y el output, es decir, que han podido meter información y después han podido decodificarla con sonido, como el podcast, sino que también lo han podido hacer leyendo o imaginándote algo y te pueden leer qué te estás imaginando, o incluso, y esto ha sido muy interesante, ponían a sus voluntarios un clip de vídeo sin audio, cine mudo, de toda la vida, y la máquina estaba escribiendo en tiempo real qué estaba viendo ese cerebro, que eso es bastante, eso eriza el pelo de mucha gente. Eso es increíble. Y hasta ahí está muy bien, pero, hay un pero. La tecnología, por muy sorprendente que sea, está verde. Está verde porque, por ejemplo, hace cosas maravillosas y que te quiero leer, ¿eh? Dice, a un texto que era, todavía no tengo mi licencia de conducir, eso es lo que escuchaba nuestro voluntario, ¿no? Se le escaneaba el cerebro, se pasaba por ese ChatGPT, estilo ChatGPT, ¿y qué es lo que decía ChatGPT? Decía, ella ni siquiera ha empezado a aprender a conducir todavía. Bueno, no está mal, ¿no? Está por ahí, está por ahí. Pero en otros casos cometía errores semánticos tremendos, como yo me bajo del coche o yo la empujé del coche. Ojo, que hay sujetos distintos, intencionalidades distintas. Entonces, esta es un poco la equivalencia, ¿sabes esto de ChatGPT cuando se dice que alucina, que te explica cosas que no sabes de dónde vienen? Pues hay esos desencajes puntuales.
hay muchas veces que, como te digo, es fiable, pero sobre todo tiene un problema muy grave y es que es muy fácil engañarlo. Engañarlo, lo quieras o no, quiero decir, tú estás en tu escáner y te están poniendo ese podcast, te puede gustar o no, pero imagínate que se te va a la cabeza a cualquier otro lado, como quien haya intentado meditar alguna vez en su vida, sabe que el cerebro tiene lo suyo. Si tú te pones a pensar en cualquier otra cosa, eso es lo que está leyendo la máquina. Claro. Entonces, lee cosas que son incoherentes o que no tienen ningún sentido. Entonces, perturba mucho, ¿no? El resultado, el texto que produce la máquina, realmente es ese batiburrillo que tenemos en el cerebro y que todavía no distingue, ¿no? No sé si se le podrá poner un filtro de coherencia en algún momento, pero está esto. Y luego, además, pasaría una cosa en última instancia, ¿no? O dos. Uno, que un escáner de fMRI pues es un bicho de varios millones de euros, que es muy grande, que es difícil de usar, que, en fin, que no es una tecnología sencilla. Y la otra es que cada uno de los pacientes tiene su propio modelo. Es decir, la máquina, el algoritmo, tiene que entender cómo el texto de audio que entra en tus orejas se transforma en actividad en tu cerebro. Pero si te usamos a ti como plantilla, a mí no me puede leer. Y eso es lo hace poco práctico. Claro, esto nos lleva a pensar en otras utilidades de este leer el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el poder controlar Internet con el pensamiento, otras cosas. Claro, hay cosas que se pueden empezar. Es cierto que si buscamos cosas pues, más sencillitas, no descifrar los pensamientos más íntimos que tiene uno, sino, oye, búscame esta cosa en Google o lo que fuere, claro. Parecería más razonable. Yo creo que todavía está lejos, por lo que te decía de que los escáneres son aparatosos, es difícil, no tenemos claro cuándo o cómo podríamos tener una versión más portátil de eso. Es cierto que están los EEGs, que son estos cascos con tantos cables que te puedes poner, que son de menor resolución, pero oye, si el modelo funciona muy bien y le pedimos cosas más sencillas, pues tal vez podría funcionar, ¿no? Hay dos cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención por eso en su utilidad más directa. La primera son los pacientes que, por desgracia, han quedado encerrados en sí mismos, ¿sabes? Los pacientes que no se pueden comunicar, pero que sabemos que tienen actividad cerebral. Claro, esto te plantea la posibilidad de, ¿puedo meterle un diccionario de palabras, escanear su actividad cerebral y, por tanto, hacer que piense en lo que quiere decir y le puedo leer? Esto sería tremendo. Entonces, esto me lo imagino en los próximos años como al menos experimentos, ¿no? que esto suceda. Pero por último, hay la cruz, ¿no? Si eso era la cara de la cruz, que tiene que ver con los neuroderechos, que sé que es una cosa que suena ahora un poco avanzada a su tiempo, que igual no es el momento, pero tal vez es el momento ahora de sentar las bases. De adelantarnos, ¿no? Porque cuando esta tecnología se desarrolle, si yo puedo leerte los pensamientos o si yo he grabado un escáner cerebral tuyo hace 5 años para un test médico y lo tengo grabado y lo puedo decodificar, eso nos plantea cuestiones éticas tremendas. Hombre. El realmente poder hackear lo que piensas, lo quieras o no, porque es literalmente eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que, en fin, que tenemos trabajo mientras se afina esta tecnología para sentar las bases de cómo queremos convivir con esta tecnología. Sería muy, muy chulo. Y sí, eventualmente ni siquiera tenerle que hablar al teléfono, ¿no? Mirarlo con intensidad y que nos busque, lo que deseamos.